es llamativo el participar en el concurso. Sin embargo, todavía existe un plus, un aliciente más en un premio económico para los 3 primeros lugares, de 8,000 pesos para el primero, de 5,000 para el segundo y de 2,000 para el tercero. Las fechas de entrega igual. El 27 se cierra la recepción de trabajos de este mes. El día 3 deliberó y da sus conclusiones el jurado calificador, que está integrado por personas calificadas tanto en diseño como en derechos humanos. Y por último, el día 4 se hará la entrega de los premios, partiendo del principio de que se va a utilizar el marco del Día del Migrante. Yo nada más quisiera agregar, Domingo, que me acaban de ofrecer que los carteles ganadores van a estar en los parabuses. Nos acaban de prestar los parabuses para que estén expuestos estos carteles. Entonces, un incentivo más para la inclusión de este nuevo problema que afecta a tantas jovencitas y jovencitos de nuestro estado. Señor. Gracias. Para controversias por la noche, me llama mucho la atención este concurso del cartel. Supongo que están preocupados por el asunto de trata de personas. Mi pregunta es, aquí en Guerrero, ¿qué tanto conocimiento tienen ustedes de ese asunto? Lo que acabo de comentar. Es decir, nosotros como asociación civil estamos proponiendo, habida cuenta de que los medios nos informan de lo que está sucediendo y a partir de esa información realmente nace una preocupación social colectiva, en esa virtud como asociación, como grupo civil o como miembros de la sociedad civil, estamos proponiendo un cartel que específicamente se refiere a la prevención o concienciación del fenómeno de la trata de personas, para que la gente primero sepa qué está pasando y segundo, se puedan poner medidas preventivas. Verbigracia, si la gente está informada, es conocedora de algo y entonces ya no es tan fácil que caiga en el garlito de gente que se aprovecha de esa ignorancia o de la necesidad de la gente que por la invitación a un empleo de mucha envergadura, con muchas ventajas, caen en la trampa y lamentablemente se abusa de ellas en perjuicio o en detrimento de su libertad personal y de su dignidad personal. Oiga, pero por alguna razón no estarán ustedes informados, por ejemplo, lo que hablaban de las chicas que son engañadas, que son llevadas a otros lugares, que eso es muy conocido a través de las redes sociales. ¿No tienen ustedes casos específicos, por ejemplo, de gente de la montaña que ha sufrido este terrible asunto, que ustedes tengan conocimiento y precisamente por eso queremos prevenir para informar? Claro, es decir, con la especificidad de un caso concreto, no, obviamente no, pero sí lo que nos hacen el favor los medios de informarnos, pasó esto, pasó aquello, lo demás allá, ¿no? Verbigracia, los medios nos informan que en Tlaxcala hay una población donde mucha gente se dedica a la trata de personas, ¿no? Incluso usando el lenguaje coloquial, a algunos niños se les pregunta, oye, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y la respuesta es de inmediato, padrote. Y uno dice, ¿perdón? No, escúcheme. ¿En la montaña? No. En Tlaxcala, los niños. No. Yo ahí no me meto. Eso es lo que nos informan los medios. Esa es la información. ¿Por qué? Porque ellos han visto una serie de movimientos y esta información nos la reportan los medios. Entonces, esa referencia, lamentablemente, hace que la sociedad se ponga en alerta precisamente para prevenir, para ayudar en la medida de lo posible a que siga proliferando ese tipo de actividades, ¿no? Y nosotros queremos simplemente, con nuestro granito de arena, ayudar a otras organizaciones, a los organismos gubernamentales, a que sea un círculo benéfico para que en la medida de lo posible se disminuya o sea, se tenga un avance
en la proliferación que está teniendo este fenómeno, ¿no? ¿Van a reforzar esta prevención con conferencias en las universidades? Por supuesto, es decir, hay algunos proyectos en virtud del cual invitemos a personas conocedoras del tema para que vengan a charlar con nosotros, obviamente en Acapulco, para que nos hablen ya específicamente del tema con porcentajes y demás, y sobre todo el impacto real, objetivo, evidente, obvio, inconfuso, vamos, apodíctico del fenómeno. Muchas gracias. Para servirle.